Soy el licenciado Joel Aceves, director artístico del grupo de violines Crescendo. Y en esta ocasión muy especial tenemos una clase de historia de la música con perspectiva de género. Esto sucede porque antes de la pandemia nosotros teníamos una clase de historia de la música y resultado de una encuesta le pregunté a los alumnos qué les gustaría retomar de lo que hacíamos dentro de nuestras clases en el salón. Y me dijeron que la clase de historia de la música. Entonces, tuvimos la oportunidad de contactar a la licenciada Gina Arriola, que nos va a dar una excelente clase. Quiero darle la bienvenida también a Álgebra, que ella es parte del grupo de violines Crescendo y ella va a ser la moderadora en esta ocasión. Bienvenida, Álgebra. Gracias. Bueno, en esta ocasión, como ya comentó el profesor Joel Aceves, tenemos una invitadísima. Es la licenciada Gina Arriola. Ella es licenciada en músico-instrumentista. Y bueno, ¿cómo estás? Hola. ¿A mí? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al maestro Joel y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí asistiendo a esta plática. Gracias, Gina. Bienvenida de parte de todos. Muchas gracias a todos. Claro, ¿podrías darnos un poco de una introducción sobre ti? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Qué es lo que haces? Claro, sí. Bueno, mi nombre es Gina Arriola, bueno, me llamo Georgina, pero me gusta que me digan Gina, y yo soy egresada del Conservatorio de Música de aquí de la ciudad de Chihuahua. Entonces ahí estudié lo que fue la carrera en músico instrumentista opción guitarra, opción Chihuahua. Y ahí... Es buena opción, es buena. Siempre es buena opción, es sí. una buena opción. Sí, la licenciatura en música instrumentista opción guitarra y egresé de ahí en 2017. Unos meses después de egresar de la licenciatura, obtuve una beca del municipio de aquí de la ciudad que se llama la beca FOMAC. Y esta beca la obtuve para llevar a cabo un proyecto de divulgación musical titulado Música con Historia, que es básicamente un videoblog de difusión musical en la que yo trato pues de difundir la música desde su historia y su interpretación. Un año después de que obtuve esta beca, metí otra vez el proyecto a otra beca ahora del Estado y obtuve lo que fue el estímulo PECDA David Alfaro Siqueiros, igual para llevar a cabo el mismo proyecto durante otro año. Y ahora en 2020, con esto del COVID, el FONCA lanzó una convocatoria que se llamaba Contigo en la Distancia, que igualmente era para hacer videos de divulgación musical y básicamente pues mi proyecto entraba perfecto ahí. Entonces metí otros 3 videitos a este proyecto y también lo obtuve. Y bueno, básicamente música con historia es en lo que más me he centrado desde que egresé del conservatorio. Y pues esto mismo me llevó al querer investigar más de compositoras, ¿no? Yo siendo mujer y egresada del conservatorio, tenía muy en claro que uno de los puntos que quería tomar en mi videoblog era el de las mujeres compositoras. Y pues yo estaba muy decidida a publicar, a divulgar la obra de las mujeres compositoras, porque yo decía, es que son bien poquitas y están bien poquito divulgadas, entonces pues yo quiero que se les haga justicia, ¿no? Según yo, que estaba en una injustificada ignorancia, pues injustificada porque acababa de terminar una licenciatura en música, ¿verdad? Entonces, ya pues investigando, me llevé la sorpresa de que pues en la segunda sí tenía un poco de razón. Es verdad que las mujeres son muy poco divulgadas y que la información que hay de ellas, aunque sí hay información, pues sí es bastante menos de la que es en comparación de los compositores. Pero en cuanto a la cantidad de mujeres compositoras, pues ahí sí estaba pues bastante equivocada, ¿no? Yo puedo decir que en la escuela vimos aproximadamente unas 5, si es que, o sea, puedo decir casi con seguridad que vimos 5 mujeres o menos. Yo conocía a lo mejor algunas 10 porque según yo era que me encantaba investigar de eso y según yo investigaba mucho y conocía como 10. Y pues en realidad la Enciclopedia Internacional de Mujeres Compositoras tiene un registro de más de 6,000 compositoras que en comparación con los hombres sí son una minoría, pero pues 6,000 son muchísimas, ¿no? No sé si me vaya a alcanzar la vida para
investigar de todas ellas y para hacer videos de todas ellas. Y pues por eso en la plática de hoy quisiera platicarles un poquito de algunas compositoras, porque si bien es cierto que inclusive en un conservatorio no se puede ver información de todos los compositores, porque pues se tiene que ver los más relevantes y los que hicieron cosas más importantes para la historia, pero también es cierto que deberían de verse muchas mujeres que hicieron cosas muy importantes para la música y pues sobre todo avances muy grandes para el feminismo musical, para lo que somos las mujeres músicos. Y pues por eso me gustaría hablarles de unas cuantas compositoras importantes el día de hoy. No sé si me excedí ya un poco, una disculpa. No, no te preocupes, está perfecto. Un canal de YouTube tienes, me parece, ¿verdad? Sí, el bastante interesante. Muchas gracias. Sí, el videoblog es un canal de YouTube, se llama Música con Historia, así lo pueden encontrar en YouTube. También me pueden encontrar en Facebook, donde básicamente pues subo todos los mismos videos. Y en Instagram, donde subo como contenido más complementario. No sé, videitos tocando y algunos datos curiosos también de la música. Gina, tú eres instrumentista en guitarra, ¿verdad? Sí, yo soy instrumentista en guitarra. Igual en mis videos trato de que, bueno, en mi obra de divulgación, tanto en los videos como en conciertos, conferencias, trato de que siempre sean como equilibrados, de hablar un poco y para que se comprenda bien el tema, interpretar una pieza de lo que estoy hablando. Ok, ¿hoy vas a interpretar algo para nosotros, Gina? Sí, hoy les traigo, sí, un video de una... un video de una interpretación mía de una de las compositoras de las cuales les voy a estar hablando. Y que además quiero decir que tuvo una colaboración, Gina, con el grupo, y una de las chicas estudiantes del grupo de Violines Crescendo va a tocar con Gina, con esta maravilla de la distancia que nos acerca también, ¿no? Entonces te agradezco mucho, Gina, eres bienvenida y pues adelante con la clase. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, quisiera que hiciéramos una actividad. Esta actividad no se asuste, es para introspección, no tengan miedo de que, ay, no me lo sé, no se preocupen. Quiero que cada quien levante 3 dedos de su mano y en esos 3 dedos le dé a cada dedo, les digo, o sea, es en sus adentros, no tienen que decirlos en voz alta, a cada dedo le pongan el nombre de un compositor de música académica que ustedes conozcan. Yo estoy segura que el profe les habla ahí de muchos, aparte más lo que ustedes tocan. Yo les pondría, por decir, Bach, Beethoven y Mozart, que son los más famosísimos, súper justificadamente que sean famosísimos, ¿verdad? Porque fueron grandes compositores. Y bueno, yo creo que casi todos podemos ponerle un nombre a cada dedo. Ahora les pregunto, ¿podemos completar la mano? Yo creo que casi todos podemos completar la mano con quien sea, ¿no? Podemos decir un mexicano, Manuel M. Ponce, un estadounidense, Aaron Copland. Y así yo creo que la mayoría podríamos seguir con la otra mano y con los pies y otra vez las manos y los pies. Yo creo que, bueno, casi todas las personas de todo el mundo, yo creo que podemos llegar a una mano por lo menos. Ya melómanos, aficionados intensos de la música y profesionistas, pues ya creo que pueden darle varias vueltas así en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Ahora quiero que volvamos a levantar los mismos 3 dedos. Y quiero que a cada uno de esos dedos le pongamos el nombre de una compositora de música académica que conozcamos. Hay 3 que son más o menos conocidas. Yo diría Clara Schumann, Fanny Mendelssohn y Alma Mahler. ¿Qué tienen en común esas compositoras? Pues que todas estaban relacionadas directamente con algún compositor muy trascendente en la historia de la música y por eso pues ellas suelen ser nombradas. ¿Podemos completar la mano? Yo creo que aquí se pone incluso difícil para melómanos, aficionados intensos y para algunos profesionistas, incluyéndome a mí cuando estaba en estudiante. Yo creo que sí se puede llenar. Podremos decir Sofía Gubaidulina y Amy Bish. Ahora, ¿podríamos llenar la otra mano? Yo creo que aquí ya se pone muy difícil para mucha gente, incluso para profesionistas. Ahora, si contamos los pies o darle varias vueltas, pues yo creo que únicamente las personas que se han dedicado a investigar sobre la musicología con perspectiva de género, porque la verdad es que las compositoras, a pesar de que algunas sí están un poco divulgadas, pues sí es una cosa un tanto underground todavía no son como que lo más conocido del mundo.
Pero bueno, pues nosotros estamos tomando acción para eso. Entonces, ahora ya vamos a continuar con la presentación. Bueno, espero que les haya gustado la actividad. A mí me gusta mucho porque se me hace muy impresionante que de verdad es muy difícil ver cómo es tan extrema la diferencia de lo que son los compositores y las compositoras. Bueno, en esta plática del día de hoy, la titulé Grandes compositoras de todos los tiempos. Voy a hablar de muy pocas compositoras y voy a hablar pues bastante poco también de cada una de ellas, porque pues el tiempo es limitado aquí y tampoco quiero saturarlos de información, porque pues como sí son varias compositoras y vamos a ver datos de fechas y todo eso de cada una, pues hay que resumirlo, ¿verdad? Bueno, comenzamos en la Edad Media. No incluía a nadie de la antigua Grecia, ni de la antigua Roma, ni de la prehistoria. Comencé desde la Edad Media, en donde se encuentran figuras musicales muy importantes. Y bueno, en la Edad Media, nosotros cuando pensamos en la Edad Media solemos pensar como en la época más oscura de la humanidad, de que ahí todos se morían en las calles y todo era vandalismo y era todo extremadamente pobre y 3 personas eran ricas. Y la verdad es que en gran parte pues es verdad, o sea, sí pasaban ese tipo de cosas, pero en la Edad Media la igualdad social dentro de la gente pues de la clase pobre y de los un poco ricos era como menos desequilibrada que en la actualidad. Un caso de esto eran las mujeres. Las mujeres en la Edad Media tenían muchas más oportunidades de los que tuvieron las mujeres en épocas posteriores, como el Renacimiento, el Barroco o el Clasicismo. En la Edad Media todo se estaba regido por la religión, ya que, o sea, la religión tenía el poder, tenía el dinero, todo se hacía dependiendo de la religión. Entonces, las mujeres podían acceder a tener un puesto religioso que se llamaba el ser abadesa. Lo que era una abadesa era básicamente la directora del convento de las monjitas. El convento de las monjitas se llamaba la abadía y allí en la abadía, la abadesa era la que controlaba a todas las monjitas, aunque aún así su poder no era como tan fuerte, porque ella tenía que seguir las órdenes de algún hombre que estaba por sobre ella, fuera el padre de una iglesia, un obispo, el papa incluso. Entonces, pues sí podían alcanzar un puesto más o menos alto de poder, pero tampoco era como que, wow, el trabajazo, o sea, no había líderes en sí que fueran mujeres. Y bueno, de este periodo vamos a hablar de una mujer súper importantísima, es Hildegard von Bingen. Y bueno, Hildegard von Bingen es originaria de Bermenstein y nació en 1098, perdón, imagínense, hace casi 1000 años, ella nació en el siglo XII, vivió en el siglo XII, pues nació 2 años antes del siglo XII. Y falleció en Bingen en 1179. El nombre Hildegard von Bingen no es que Bingen sea su apellido, sino que antes se usaba que de dónde eras, así te decían de apellido, por decir Gina de Chihuahua. Así era ella, Hildegard von Bingen, porque en Bingen fue donde vivió la mayor parte de su vida y en donde realizó su mayor trabajo. Y bueno, ella es considerada una de las más influyentes de la Edad Media. Fue una escritora, filósofa, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística, líder monarcal, profetisa y compositora alemana. O sea, en un siglo en el que nada más podía ser abadesa, ella llegó a ser todas esas cosas, ¿no? Que ahorita, imagínense ahorita tener todas esas carreras. Bueno, antes no eran carreras, pero obviamente ella tenía muchos conocimientos y se dedicaba pues mayormente a ampliar su conocimiento. Hace poco, en mayo de 2012, fue canonizada y a finales de ese mismo año se le otorgó el título de doctora de la Iglesia, el cual solo se le da a los santos más eruditos de la Iglesia Católica. Tengo entendido que los doctores de la Iglesia son 53 y los santos en la Iglesia son más de 7000. Entonces es como, pues fue una de las personas más ilustres de la Iglesia Católica y es una, pues, de las santas más ilustres. Por suerte para nosotros, su obra musical trascendió en gran cantidad. Lo prolífico de su obra nos permite ver lo importante que era la música para ella. Si bien su obra era bastante tradicional en el sentido de que usaba la técnica monofónica, esto quiere decir que todo se cantaba en una sola voz.
no era de que, por decir ustedes que tocan, no sé, violín 1, violín 2, violín 3, era como si todos tocaran el violín 1 al mismo tiempo. Pero lo que ella hacía fue que comenzó a utilizar saltos muy grandes. Por decir, en aquel entonces, en la Edad Media, el salto más arriesgado era de una tercera, es decir, no sé, por decir, de un do, un mi, de 3 notas, ¿no? Do, re, mi. Y ella comenzó a hacerlos hasta una quinta o una cuarta, que eran ya, pues, era muy arriesgado para la época. Ahorita son así como que, ¿cuál diferencia? Una nota, dos, pero en ese entonces, pues, no se usaba. Y otra de las cosas que hacía Hildegard es que en sus piezas, a pesar de ser monofónicas, o sea, una cantante cantaba en un tono y todas tenían que cantar en el mismo, pero lo que empezó ella a implementar era que en vez de que cantaran siempre en el mismo, una cantaba las mismas notas, pero una octava abajo, y luego la otra las mismas notas arriba, y no sé, tal vez otra más arriba. Entonces esto fue como que los inicios de lo que pudiera ser la armonía. Obviamente todavía faltaba mucho tiempo, ¿verdad? Pero fueron los inicios. Y bueno, Hildegard compuso 78 obras musicales que son las que trascienden hasta el momento, y estas 78 no es que haya hecho como 78 canciones, sino que hizo 78 obras. Por decir, alguna obra pudo haber sido de que los cantos a San Pedro. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No sé si tengo los cantos a San Pedro. Y era un volumen con varios cantos para ese santo. Y luego tenía otra de, no sé, los cantos a la Virgen María. Y eran otro volumen con varios cantos. Entonces, aunque su obra son 78 obras musicales, pues en realidad, si las pones en piezas individuales, serían más. Muy bien. Otras compositoras del periodo. Aquí tengo, la primera que les puse es Casia. Ella también fue una monja del periodo de la Edad Media. Y las otras mujercitas que vienen aquí, Beatriz del Día, Tiboris, Adamanda de Castelnau, María de Francia, Dan Margot y Dan Maroyi, Garcenda de Provenza y Castellosa, la mayoría de ellas eran trovadoras, es decir, eran mujeres pues que no estaban muy educadas en la iglesia, y ellas más bien hacían trova, que en aquel entonces estaba muy, muy mal visto. Literalmente podías morir por hacer música que no fuera religiosa. Literalmente, si la iglesia te cachaba, morías. Muy bien, seguimos. Esta presentación yo se la envié al profe en caso de que, pues no sé, yo pienso que a alguno le puede interesar el buscar música de las compositoras que puse también en los agregados, pues para que se la pidan al profe y ya se la pasa y copian y pegan los links en YouTube. No todas tienen, pero algunas sí. Bueno, ahora vamos al Renacimiento. El Renacimiento se caracterizó por ser el periodo en el que se fue la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. A partir de aquí ya la Iglesia y el Estado hicieron una separación y cada uno tenía todavía mucho dinero y mucho poder, pero ya estaban los dos aparte, ya no eran una sola cosa. Aquí el ideal de una mujer era que las mujeres tenían que ser como la Virgen María. Tenían que ser una mujer así buena, pacífica, siempre sonriente, siempre preocupada por los demás. Ese era el ideal de las mujeres, y que siempre estuviera como en su casa, apoyando a su familia. Entonces, pues en esto, evidentemente, pues no había espacio para que las mujeres pudieran desarrollar una profesión. Si tú eres una mujer que no cumplías con esas características de que, ay, yo no sé por qué, pero siempre tengo cara de enojada, no soy una mujer así alegre, o ay, no sé, yo a lo mejor pues no sé, no estoy bonita. Entonces, en ese caso, las mujeres pasaban a otro lado, en donde pasaban a ser cortesanas, que eran las mujeres que tenían que hacerse de otro tipo de atributos para poder gustarle a los hombres, que al final el fin era el mismo, el conseguir un esposo, casarte, una familia y ya, esa era tu realización. Que igual, o sea, si alguien para alguien esa es su realización, no tiene nada de malo, pero ahora tenemos opciones, antes no. Entonces, si tú pasabas a ser una cortesana, entonces ahora ya podías aprender música, aprender pintura, ser cocinera, no sé, otros atributos que pudieran darte puntos para ahora sí poder llegar a igualar un poco a las mujeres perfectas y así pues gustar a los hombres y casarte. Y bueno, también hubo mujeres en esta época que pues no querían casarse ni nada por el estilo.
Uno de estos casos es la compositora Maddalena Casulana. Ella fue una compositora del Renacimiento tardío. Era intérprete de laúd y cantante italiana. Fue la primera mujer que tuvo un volumen entero exclusiva de su música impresa y publicada en la historia de la música occidental. Cabe destacar que en el Renacimiento surgió la imprenta, entonces fue la primera vez que los compositores podían vender su música a través de partituras y pues a Maddalena le tocó la suerte de que alguien vio algo en ella y aceptó que aún siendo mujer, pues ella podía tener su volumen publicado, y pues eso a mí me parece un dato histórico importantísimo, la primera mujer que tuvo un volumen de su música impresa y publicada. Me parece muy, muy, muy padre. Su estilo musical es moderadamente contrapuntístico y cromático, es decir, cromático quiere decir que va de semitono por semitono, pero evita la extrema experimentación. ¿Qué pasaba? Pues Maddalena sabía de que la estaban aceptando en un mundo donde a ella no se le aceptaba normalmente, donde no se le aceptaba a las mujeres. Entonces lo que sucedió fue que pues ella decía, ok, sí, voy a hacer la música lo mejor que pueda, pero tampoco voy a experimentar porque me pueden tachar de retadora. Y sí podían tacharle de retadora. Sus líneas melódicas son cantables y cuidadosamente respetuosas del texto. A pesar de las diferencias de género, como ya les comenté, otros compositores de la época, como Philippe de Montet u Orlando Di Lassus, que fueron compositores muy importantes de la época, tenían una alta opinión de ella, e incluso el segundo de estos, Orlando Di Lassus, le dedicó una obra para que ella la interpretara. Hasta la fecha se conservan 66 madrigales de Casulana. La obra musical que viene aquí en todas las compositoras es lo que se conserva, no se sabe cuánta hicieron en realidad. Realmente de ningún compositor se sabe cuánta hicieron en realidad, y pues de las compositoras se pone un poquito más difícil. Otras compositoras de la época que les puedo recomendar son Paola Mazzarenghi, Cesarina Ricci de Tingolí, Lucia Quinciani, Vittoria Aliotti y también su hermana Rafaela Aliotti componía, pero Rafaela no viene nada de ella en internet, nada. Y Claudia César. Ahora pasamos al barroco. En el barroco, básicamente las mujeres tenían las mismas posibilidades que en el Renacimiento, o sea, pues no muchas, pero aquí se les empezó a dar a las mujeres la obligación de que tenían que educar a sus niños hasta los 7 años, niños y niñas por igual, como si fuera tipo un kinder, y ya a los 7 años, si a los niños se les dio una aptitud, a los niños hombres, si se les dio una aptitud, no sé, tú puedes ser músico, pintor, bla, 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 se le llevaba con un hombre a que le enseñara eso, y la mamá, la mujer, le enseñaba a las niñas cómo portarse bien en la sociedad, cómo, pues no sé, cómo cocinar, cómo lavar las cosas de la casa, pero pues las que se hacían en aquella época. Y las cosas sociales. No era necesario que las mamás enseñaran a las niñas a leer o escribir, porque eso pues era para los niños, y eso tampoco a muchos niños les tocaba, ¿verdad? Y bueno, entonces básicamente los atributos seguían siendo, los máximos atributos de las mujeres seguían siendo su belleza y su carisma en esta época. Y bueno, la primera compositora del barroco de las que les voy a platicar es Francesca Caccini. Ella nació en Italia en 1587 y murió después de 1640, no se sabe la fecha exacta. Es una de las compositoras más importantes de la historia, ya que fue una de las primeras que compuso óperas cuando esta apenas estaba naciendo, o sea, fue de las primeras contando hombres y mujeres, no solo mujeres. Su padre, quien también era compositor, se llamaba Giulio Caccini, le enseñó el arte musical y la apoyó toda su vida. Francesca, aparte de ser músico, hablaba varios idiomas, escribía poemas y tocaba varios instrumentos. Ella fundó la escuela de canto tal y como la conocemos ahora, es decir, la técnica vocal. Bueno, no tal y como la conocemos ahora, pero en sus inicios, ¿no? La técnica ya se ha ido mejorando, pero ella fue como de las primeras que tuvo una técnica así, bueno. Fue músico de la corte de los Medici, eso es también algo muy importante porque las mujeres sí podían cantar y todo eso, pero era como muy extraño que una mujer trabajara de la música, como, ¿por qué vas a trabajar? Que no tienes esposo que te mantenga y así, muy feo, pero así era. Y trabajando con los Medici le pagaban incluso más que a su padre por sus presentaciones, que su padre también era músico de los Medici, y la fama de Francesca se extendió más allá de las fronteras de Italia, lo cual también fue como muy impresionante. Esta muchacha está siendo una super compositora, le están pagando un chorro, e incluso es famosa en toda Europa.
Francesca escribió 5 óperas, de las cuales 4 se han perdido. No tenemos partitura de esas 4. Y también compuso obras religiosas, seculares, vocales e instrumentales, pero la única colección que perdura es una publicación de 1618 que se llama El primer libro de la música. La segunda compositora del barroco es Barbara Strozzi. Ella fue una cantante y compositora italiana que nació en 1619 y murió en 1677, un poquito después que Francesca. Se especializó en las cantatas que estaban apareciendo en su época, al igual que en la ópera. Esto era un estilo italiano. Las cantatas y las sonatas del barroco surgieron en Italia, de donde era Bárbara. Su música está profundamente arraigada en la técnica denominada seconda práctica, cuyo principal ejemplo es Claudio Monteverdi. Sin embargo, sus trabajos presentan mayor énfasis lírico, basados posiblemente en la extensión de su voz propia. Muchos compositores a lo mejor les daba un poco de miedo como componer algo que estuviera muy difícil para la voz, entonces pues como no sabían muy bien cuántas posibilidades tenían los cantantes, entonces hacían algo un poco más, pues como más conservador, y Bárbara, como ella misma era su propio instrumento y era muy virtuosa, entonces ella pues se dejaba caer, y su música, la verdad sí está muy padre, o sea, sí suena como que difícil para la voz, y eso pues la hace bastante única. Ella escribió arias, cantatas, madrigales y dúos. Entre 1644 y 1664 publicó 8 libros de música, lo cual esto la hace una de las compositoras más prolíficas del siglo XVII, contando hombres y mujeres. La tercera y última compositora del barroco de las que les voy a hablar es Elisabeth Jacquet de la Guerre. Elisabeth Jacquet de la Guerre nació en 1665 y murió en 1729 en Francia. Fue una reconocida compositora e intérprete del clavecín. A los 5 años, su papá la llevó a la corte del rey Luis XIV para que le tocara el clavecín, y ya el Luis la vio y se quedó impresionado. Entonces, desde eso, o sea, desde que tenía 5 años, desde que era una niñita, fue música de la corte hasta la muerte del rey. En 1684 se casó con Marie de la Guerre, quien también era organista, y se mudó a París, de donde él era originario, donde siguió dando conciertos y clases particulares, y en ese lugar Marie la apoyaba mucho, y él era como que les contaba a los músicos, hacía trabajo de divulgador para ella, entonces todos los músicos de la época querían ir a ver dónde tocaba Elizabeth, que la compositora que viene de fuera, y que súper padre. En 1699 sucedieron 2 tragedias muy grandes en su vida que pues cambiaron su vida y su forma de componer y todo. En 1699 quedó viuda, o sea, lo primero que pasó fue que quedó viuda de Marín y pues se puso súper triste, y muy pronto después de eso perdió a su único hijo que tenía 10 años de edad, y pues la verdad su hijo era su hijo, era todo para Elizabeth, y entró en una depresión bastante grande que dejó de componer hasta el año 1708, cuando ya empezó a componer de nuevo, pero ahora decidió incursionar en otros estilos musicales, como eran la sonata y la cantata, que les digo que eran un estilo que se había creado en Italia, y su última obra importante se publicó en 1715, que era una obra de cantatas francesas. Y pues desde entonces, desde 1715, que publicó su última obra importante, hasta que murió, fue desapareciendo de la vida pública paulatinamente, como para que nadie se diera cuenta, hasta que desapareció totalmente, y ya pues posteriormente murió. Otras compositoras de la época: la hermana de Francesca Caccini es Settimia Caccini, Claudia Rusca, Adriana Basile, Chiara Margarita, Leonora Duarte, Leonora Baroni, Isabella Leonarda, Antonia Bembo, Amalia Catarina y María Catalina Calegari. Estas, les digo, ustedes pueden buscarlas en YouTube. Si tienen suerte, van a encontrar música de algunas de ellas. Muy bien, ahora vamos al clasicismo. En el clasicismo, en este periodo, era muy bien visto que las mujeres supieran tocar algún instrumento musical, pero para así poder conseguirse un muy buen esposo. Pero si las mujeres querían dedicarse a la música como tal y tener conciertos y presentaciones, en ese periodo quién sabe por qué se volvió como un tabú, y no vayas a presentarte en un lugar porque vas a andar de exhibicionista,
¿para qué quieres que te anden viendo todos? Entonces, pues era un poco difícil ser músico, pero nada más para tu casa, pues como que les desanimaba, yo pienso. Y bueno, una de las compositoras más relevantes de este periodo fue Marianne Bon Martínez o Mariana Martínez, como quieran llamarle. Le han puesto muchos nombres porque ella era de ascendencia española, pero como vivió en Viena, los vieneses querían que supiera que era esa compositora orgullosamente vienesa, entonces le pusieron Bon y le pusieron Martínez con S porque para ellos eso ya era convertirlo en bienes. Mariana Martínez nació en 1744 y murió en 1812. Fue una pianista, cantante y compositora de ascendencia española. Recibió sus primeras lecciones musicales por parte de Pietro Metastasio. Metastasio era un libretista, no era músico, pero pues en aquel entonces era muy común como que los que se dedicaban al arte sabían como de muchas. Entonces, al principio sí le empezó a dar las clases él. Y posteriormente tomó clases con los compositores Joseph Haydn y Nicola Porpora, que fueron compositores muy importantes del clasicismo, sobre todo Haydn, que fue pues básicamente el padre del cuarteto de cuerdas y que hizo cientos de sinfonías. Todos estos, por casualidad, vivían en el mismo edificio. Mariana tenía un estatus social más o menos acomodado, no era como que, porque casi todas las otras compositoras eran como que de estatus social más bajo y Mariana era más bien pues rica. Entonces vivía en un buen edificio en el que compartía edificio con estos compositores. Cuando Mariana tenía 16 años, su fama comenzó a extenderse gracias a que en la iglesia principal de Viena estrenaron su misa, una misa que hizo. A ella le gustaba organizar veladas musicales y entre sus invitados se encontraban músicos de la talla de Haydn, Porpora, Metastasio y hasta Mozart. Estas veladas básicamente las hacía porque como ella no podía interpretar su música en teatros, pues quería que vieran sus piezas musicales de todas formas, entonces ella las presentaba pues en su casa, que fuera la gente a verla. A los 26 años fue elegida como miembro de la Academia Filarmónica de Boloña, siendo la primera mujer en recibir este título. Si mal no recuerdo, creo que tenía 123 años ya existiendo la Academia Filarmónica de Boloña y fue la primera mujer, pero más de 100 es seguro. Sus obras incluyen misas, conciertos, sonatas, cantatas y una sinfonía, pero no era una sinfonía completa, únicamente fue una obertura. Y bueno, ahora vamos con Emilia Giuliani, que como pueden ver es la única guitarrista de la cual voy a platicarles el día de hoy, y eso es porque la pieza que voy a interpretar junto con su compañera es de esta compositora. Emilia Giuliani nació en 1813 y murió en 1850. La época en la que vivió coincide con el cambio del periodo clásico al romántico. Está en esa transición, más bien está un poco más hecha hacia el romántico, pero su música en la mayoría era de un estilo muy clásico, pero pues aquí está la contradicción porque la pieza que vamos a tocar ahorita en unos momentos es bastante romántica, pero la mayoría de su obra fue en un estilo muy clásico. Una reconocida compositora y guitarrista, una de las primeras virtuosas de la guitarra, es decir, de las chicas que tocaban súper padre y daban conciertos. Dio giras por toda Europa junto con el virtuoso pianista y compositor Franz Liszt, que Franz Liszt en su época fue así como guau, o sea, toda la gente dicen que todas las mujeres querían mechones del cabello de Franz Liszt, porque lo amaban y era como, no sé, era su autógrafo más soñado, un pelo de Franz Liszt. Entre temas de Bellini o el estilo de Bellini y hacía sus bellinianas. Y también eran unas piezas que estaban como basadas en las composiciones de su padre Mauro Giuliani, un compositor guitarrista también muy famoso, que tenía las piezas llamadas rossinianas, que eran básicamente lo mismo, pero basadas en Rossini. Otras compositoras de la época, María Teresa von Paradis, Ana Amalia de Prusia, Nannerl Mozart, que era la hermana de Mozart, y Helene de Mongeru. No se pronuncia así, una disculpa. Y bueno, ahora vamos con el romanticismo. A pesar de que desde la Edad Media ya hemos avanzado muchísimo en la historia, las posibilidades y oportunidades que las mujeres tenían en esta época seguían siendo, pues, la verdad, muy pocas. Pero a pesar de esto, las mujeres como que cada vez tenían menos miedo de aventarse, no sé, yo me quiero aventar a ser compositora o me quiero aventar a ser guitarrista, ni modo, a ver qué dicen. Y ya cuando se aventaban, cada vez había más
compositoras, cada vez había más mujeres que eran como muy reconocidas internacionalmente, o sea, era así como que, ok, eres mujer, no puedes hacer nada, pero ya cuando veían que estabas haciendo las cosas, pues ya les daban cierto reconocimiento, tampoco tanto, pero cierto reconocimiento. Una de las compositoras de este periodo es Fanny Mendelssohn. Un poco antes de que Mariana Martínez se muriera, nació Fanny en Alemania en 1805, y ella era la hermana mayor del compositor muy reconocido Felix Mendelssohn. Ambos desde niños disfrutaban la música y tomaban clases desde muy pequeños. Ellos eran de una familia bastante adinerada también. Fanny escribió más de 460 piezas de música, la mayoría para piano. Aunque su esposo la apoyaba mucho, su esposo era el señor Hensel, él la apoyaba en la composición y en la publicación de sus obras, pero su papá y su hermano les parecía que una mujer no debía de publicar obras, que eso, igual que en el clasicismo, que eso era como exhibirse y como que era innecesario. Entonces, pues no publicaba sus obras. Incluso algunas de sus obras las publicaron con el nombre de su hermano Félix y hasta hace muy poquitos años se pensaba que eran de él. Murió muy joven de un infarto y 6 meses después de ella le siguió su hermano Félix. Y algunos dicen por ahí, ¿verdad? Yo no soy nadie para inventarme las cosas, yo no me lo inventé, yo lo he leído en varios lugares que dicen que Félix Mendelssohn se murió porque entró en mucho estrés, como Fanny le ayudaba de que a revisar sus obras, se las corregía, le daba ideas de cómo componer otras cosas y así. Dicen que como que entró en mucho estrés Félix, aparte pues de que quería mucho a su hermana, y pues murió también muy rápido. Clara Wieck Schumann. Clara Wieck nació en Leipzig en 1819 y falleció en 1896. Es más conocida por su nombre de casada, que fue Clara Schumann, fue esposa de Robert Schumann. Fue una reconocida pianista y compositora alemana e incluso logró dar clases en el Conservatorio de Frankfurt desde 1872 hasta 1892. En 1835 se enamoró de Schumann, de Robert Schumann, que era alumno de su padre, que el padre de Clara Schumann era músico también. Y cuando cumplió 21 años se fugó a casarse. Se tuvo que fugar porque su papá como que quería que ella siguiera componiendo y fuera alguien como más que se convirtiera en una compositora reconocida y en una pianista, pero ella pues se enamoró y se fue con Robert y dijo, no papá, no me importa, yo me voy con Robert. Tuvo numerosas giras por Europa, pero debido a la muerte de Robert, su esposo, pues ella tuvo que bajarle a la composición. Tuvo 8 hijos con Robert y aún teniendo los 8 hijos, ella daba conciertos. Ella era la famosa de la época, como ella era la pianista, en ese entonces Schumann no era tan famoso y ella sí. Entonces ella tocaba la obra de Schumann para que pues la gente la conociera. Aún teniendo los 8 hijos, tocaba la obra de su esposo, tocaba su obra, daba conciertos y componía. Pero cuando Robert murió, le tuvo que subir mucho la intensidad del número de conciertos que daba y entonces tuvo que dejar de componer para únicamente dedicarse a los conciertos, y pues eso fue una carga de trabajo muy fuerte que incluso le dejó una lesión en el brazo, le dio tendinitis y ya pues tuvo que dejar de tocar un ratito. En 1890 se retiró de los conciertos y de la enseñanza porque ya estaba dedicada de salud, y 6 años más tarde pues falleció. Otras compositoras de la época: Louise Reichardt, María Woloska-Simanowska, Louise Farrenc, Johanna Kinkel, Emily Meyer, Josephine Lang, Paulina García Viarot y Luis Adolfa Labeur. Algo así se pronuncia. Y por último, al siglo XX. A pesar de que ya estamos ya estamos casi en el siglo XXI donde estamos ahorita, pero las cosas en el siglo XX eran muchísimo muy diferentes a lo que son ahorita. O sea, en el siglo XX básicamente las mujeres de esa época hicieron todo lo que nosotras tenemos ahorita, ¿no? Para, pues no sé, un ejemplo, no podríamos votar si no fuera por lo que hicieron las mujeres en el siglo XX, las mujeres músicos no podríamos concursar si no fuera por lo que hicieron las mujeres en el siglo XX, no podríamos ser maestras en conservatorios, no podríamos, pues, dirigir orquestas, muchísimas cosas. Aquí es donde se desatan como los cambios más grandes para las mujeres en la música, el siglo pasado. Una de las compositoras más importantes de este siglo fue Lili Boulanger, ella y su hermana Nadia Boulanger, que básicamente no se puede hablar de una sin hablar de la otra porque, pues, van ligadas, siempre estuvieron juntas. Casi un siglo después de que naciera Fanny Mendelssohn, nació en 1893 en París Lili Boulanger.
Lily nació en una familia musical, incluso su hermana mayor, Nadia, como les decía, rompió estereotipos en el conservatorio, logrando lo que ninguna mujer hasta entonces había logrado, que era básicamente ser alumna y después ser maestra. O sea, ese obviamente es un logro muy grande, pero pues antes no había maestras. Aunque su pasión fue la composición, tocaba varios instrumentos como lo son el violín, el arpa y el órgano. Gabriel Fauré fue su profesor de piano y en composición fueron los maestros Paul Vidal y Georges Casat. En 1913 ganó el premio Prix de la Rome, o Premio de la Roma, que era un prestigioso concurso en el que el ganador se llevaba una beca escolar otorgada por el gobierno francés. Básicamente Lily toda su vida intentó ganarse este premio porque vio que su hermana Nadia lo intentó ganar en repetidas ocasiones, bueno, en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones ella merecía el premio y no se le dio, nadie sabe por qué. Bueno, todos sabemos por qué, porque era mujer. Pero entonces Lily como que se le puso eso y dijo, yo me voy a ganar el Prix de la Rome porque me la voy a ganar, porque ese premio se lo había ganado su difunto padre, el papá de ella se lo había ganado, Nadia como que lo quiso recuperar, no se lo dieron, y Lily lo intentó y en 1913 lo logró. Fue la primera mujer en lograrlo, pero su salud se deterioró con frecuencia y le impide seguir componiendo por periodos de tiempo. Ahora supimos que sufría la enfermedad de Crohn, que produce inflamación intestinal y causa diarreas y causa cansancio muy fuerte. Sus obras son de gran madurez y estilo musical definido, entre las que podemos encontrar música coral, cantatas y piezas para uno o más instrumentos. Murió en 1918 con 25 años de edad y básicamente en 1918 perdimos a 2 compositoras porque el día que Lily Boulanger murió, Nadia Boulanger dejó de componer porque si su hermana ya no podía seguir componiendo, pues ella tampoco iba a hacerlo. De hecho, Lily le encargó a Nadia que terminara sus obras y Nadia le dijo que no, que ella no se sentía con la capacidad de terminar sus obras igual de majestuosas como ella las había comenzado, que así se iban a quedar. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la compositora Elizabeth McConkie. Tengo que destacar que en este periodo era muy difícil encontrar a cuáles, entonces yo puse de las que he leído más y de las que tengo más información, pero en este periodo todas las compositoras son muy, muy relevantes. Elizabeth es unos años menor que Lily, nació en 1907 en Inglaterra y creció en Irlanda con 6 años. Sus papás se dieron cuenta de que ella tenía mucho talento musical y a los 16 años entró a estudiar música al Royal College of Music. Una cosa también por la que se me hace importante Elizabeth McConkie es porque es de las primeras compositoras que no viene de familia de músicos o que no tiene alguien muy cercano músico que la saque adelante, sino que ella fue sola. Recibió clases de los músicos como Ralph Vaughan Williams y viajó a Praga, en donde logró estrenar muchas de sus obras con gran éxito. En 1930 su obra Adelant fue interpretada por la BBC Proms con una muy buena recepción y su esposo, con quien se casó en 1930, era William Lefanu, que también era músico y le apoyaba incondicionalmente en su carrera musical. Vivió y sobrevivió, muy importante, en Londres en la Segunda Guerra Mundial. Sus cuartetos de cuerdas son una joya de la música clásica del siglo XX. Y sí que lo son, incluso ella decía que su cuarteto número 5 de cuerda era su obra más increíble y que después ya nunca hizo nada mejor. A mí me gustan mucho otras piezas también, pero pues si ella lo dice, yo pienso que es lo que técnicamente estaba mejor hecho. Elizabeth fue una compositora muy importante porque atrás de ella venían otras compositoras como Dan Ethel Smith o Grace Williams o Elizabeth Lutyens, que fueron compositoras inglesas que estaban luchando mucho por la igualdad social. De hecho, Ethel Smith fue una de las que logró que se hiciera el voto femenino, estuvo en el colectivo que logró que se hiciera el voto femenino en Inglaterra, y Elizabeth McConkie estaba muy enojada porque en inglés el término compositora no existe, entonces a ella siempre se referían como woman composer y no como composer nada más. Entonces ella luchó y luchó hasta que le dijeran solamente composer. Parece algo muy pequeño, pero en realidad fueron grandes saltos para las mujeres en la música. Otras compositoras de la época, no lo voy a leer porque son muchas, pero si yo pudiera recomendarles a una, les recomendaría a Kaya Saariaho, que es la última, y a Ruth Crawford también, y no sé por dónde está, pero también a Sofía Gubaidulina y Nadia Boulanger también.
Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Traté de ser lo más concisa posible y pues espero y no se hayan perdido, aburrido o nada por el estilo. Espero que todo haya sido bastante claro, pero de todas formas, pues quisiera que tuviéramos un espacio de reflexión ahora sobre lo importante que es incluir a las mujeres en la historia de la música, ¿no? Lo importante que es para las músicos, las mujeres músicos de la actualidad y para las mujeres en general, porque a veces como que parece que apenas estamos haciendo la historia y en realidad la historia ya está hecha desde hace bastante tiempo. Y también hay que reconocer, yo pienso, el trabajo de muchos hombres que estuvieron con estas compositoras, en gran parte sus padres y también a veces sus esposos o sus amigos, que fueron hombres que a pesar de que estuvieron criados en otros tiempos donde el machismo era mucho más, que inclusive ahora pues hay machismo, ¿verdad? Pero antes pues estaba por todos lados y fueron personas muy conscientes que vieron el potencial en estas mujeres y las ayudaron a pues a hacer su obra y a la divulgación y pues también gracias a ellos, a estos impulsores que son como aliados feministas, podría decírseles, pues su obra trascendió a las mujeres. Y pues bueno, si tuvieran preguntas, dudas, opiniones, lo que quieran. Bastante interesante la información que nos acabas de dar, Gina, muchas gracias. Bueno, yo quiero comentar que me parece bastante interesante, no lo había pensado de esa manera, que sí hay bastantes compositoras, solamente que no se les dio bueno, no son tan conocidas como varios hombres que conocemos normalmente, ¿no? Y esto pues debido a que, bueno, en su tiempo pues no podían ser tan exhibicionistas. También admiro la parte en que sus padres, ya siendo músicos, pues les apoyaron y les enseñaron, aún sabiendo que, pues que no era algo tan normal. Sí, exactamente. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la exposición sobre alguna compositora en especial o algo que les haya llamado la atención? Yo evidentemente tengo algunas preguntas, pero quiero ceder primero la palabra a alguien de los asistentes que alguna de las cosas que haya expuesto la licenciada les haya causado, no sé, a lo mejor curiosidad o quisieran saber alguna información en específica. Pueden participar en este momento. Únicamente prendan su micrófono. Tengo una duda. En la compositora Marianne Bon Martínez, Sí. mencionaste que componía misas, pero ¿qué es eso? Una misa es una pieza musical que está basada en escritos de la iglesia, por decir, no sé, una misa tiene un credo, un Dominus Jesu, diferentes textos eclesiásticos, y esas son para interpretarse durante la misa. Originalmente se interpretaban mientras el padre estaba dando la misa. No sé si ustedes han ido a misa actualmente, pues ven que de repente se cantan unas canciones y así. Originalmente se interpretaban, en el coro se interpretaba la misa literalmente de que es tiempo del Dominus Jesús, se para el coro y canta. Esas eran básicamente las misas que componía Mariana, pero compuso una en do mayor me parece, pero pues están bastante completas, o sea, son para coro y para orquesta, no son como, pues ahora ya se ha hecho mucho más sencillo. No sé si lo expliqué claro. Sí, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna participación, alguna pregunta? Sí, yo. Adelante. Bueno, Gina, bueno, yo tengo la duda y bueno, también como el comentario y me gustaría que alguien un poco más dentro de la materia, pues me reafirmara a lo mejor lo que estoy pensando, si está bien o mal, pero yo siempre he creído que la música es un camino hacia la igualdad, porque en la música no discriminamos, bueno, la mayoría de los casos, y yo espero que sea así siempre. Siempre aceptamos el nuevo talento y siempre vamos más allá. Sí, tenemos que estar dentro de una métrica, una cuadra, pero esa métrica siempre tiende a doblarse. Y creo que, ¿tú crees que sería ese el camino adecuado? Que todo el mundo se instruyera de cierta manera en la música y entendiera este tipo de notaciones. Pues yo creo que el arte en general sí es precisamente eso, ¿no? Como decía un maestro que el arte,
bueno, decía que la música precisamente era el modo de expresión mejor logrado que existe. Y pues probablemente sí, o sea, yo creo que sí, por eso es muy importante que la gente se adentre en el mundo de las artes, porque es un modo de comprensión del mundo y de las otras personas, pues increíble, ¿no? Que llega a lugares a lo mejor que nosotros no podemos explicar, pues así, hablando. Y pues es verdad, o sea, que la música, el arte en general no tiene género, ¿no? O sea, es simplemente una expresión de sentimientos pues que se ven reflejados en una obra hecha con esfuerzo, con trabajo y con talento, ¿verdad? Y pues sí, o sea, yo creo que es una manera que sería de mucho apoyo. Claro que pues para llegar a una igualdad necesitamos muchas cosas de las políticas y sociales que pues estamos tratándolo, pero está pues realmente difícil, pero yo creo que sí, el arte es un medio muy importante para lograr el cambio. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Gina. ¿Hay alguien más que quiera, que tenga alguna duda o algún comentario? También puede Yo. hacer un comentario. Sí, adelante, Gerardo. Yo, bueno, quiero preguntar, bueno, a ti en tu manera personal de ver todo esto que nos expones, ¿cuál fue la compositora de las que has mencionado, o a lo mejor otra que no mencionaste, que haya influido más en la música, pues así como la conocemos? Ok, yo creo que posiblemente Hildegard von Bingen, que fue de las primeras, porque ella sí se ve en los libros de historia y ella fue básicamente la que sí hizo una cosa que no hizo ningún otro compositor, ¿no? Que fue lo de los saltos más innovadores y lo de las octavas, de ir empezando a usar dos voces, y eso sí, de que otro compositor del siglo XII no lo hizo. Entonces ella fue una de las que hizo algo que realmente lo que hizo ella innovó. Otra de las compositoras muy importantes también pienso que fue Elisabeth Jacquet de la Guerre, la del barroco, que también les hablé. Ella fue compositora de la corte junto con un compositor que se llama Jean-Baptiste Lully, que aparece en todos los libros de historia. Y ella y Jean-Baptiste Lully estaban en iguala o sea, su trabajo era el mismo en el palacio. Y su música era de innovaciones parecidas. O sea, que veamos a Jean-Baptiste Lully en todos los libros de historia, pues nos hace pensar que deberíamos de ver a Elisabeth Jacquet de la Guerre en los mismos libros de historia, si su trabajo fue realmente, obviamente no fue igual, ¿no? Pero fue de las mismas dimensiones de importancia. Y por último, yo creo que Nadia Boulanger es una compositora importantísima, porque ella se dedicó a la pedagogía toda su vida y se cree que fue la pedagoga musical más importante de todos los tiempos. Tuvo en sus alumnos a muchísimos compositores reconocidos, como incluidos el compositor Manuel M. Ponce, de aquí de México, incluido el compositor argentino Astor Piazzolla, el estadounidense Philip Glass, muchísimos compositores. Así tú lees la lista de sus alumnos y es 3 famosos, uno no tan famoso pero medio famoso, y así ella fue como que influenció realmente, a pesar de que ya no compuso, influenció mucho en las composiciones del siglo XX. Y pues también por eso me parece muy, muy importante. Ella se cree que tuvo en sus alumnos de composición a más de 1,200 alumnos en toda su vida. Vivió 90 años, entonces, pues sí, le alcanzó. Ok, gracias. Bueno, no sé si te puedo hacer otra pregunta o le estoy robando el tiempo a alguien más. ¿Sí? Adelante, Gerardo. Bueno, es que me parecía, cuando mencionaste lo de Fanny Mendelssohn y de Clara Schumann, cuando decías que apoyaron mucho a su familia, a su esposo, a su hermano, Uh-huh. me hace pensar si a lo mejor tú no crees que haya habido otras compositoras que tuvieron influencia con compositores hombres y que se les dio ese crédito a ellos en vez de a ellas, pues, en lo que hicieron. Sí, de hecho es casi seguro que sí. Otro caso también bastante famoso es el de Ana Magdalena Bach, que fue la segunda esposa de Bach, y ella tiene algunas composiciones, más que nada como enfocadas a lo pedagógico para niños pequeños o para principiantes, pero es casi seguro que Ana Magdalena Bach posiblemente ayudara a Bach con sus composiciones o en la revisión de las obras o como copista, que era pues básicamente copiar las partituras o así. Y sí, también es muy posible que algunas de las composiciones que nosotros a lo mejor creemos de Bach, que esto ya es meterme en mucha polémica porque estoy hablando del padre de la música, ¿no? Pero este padre de la música yo lo sé, pero sí es posible que
que Ana Magdalena haya contribuido mucho en mucha obra de Bach. Y así, pues, quién sabe cuántas compositoras, o sea, quién sabe cuántas mujeres hay detrás de compositores. Claro, claro. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para la licenciada Gina? Hola, yo. A ver, puede ser Andrea y después Erika. Vamos, Andrea. Ok. Hola, Gina, muchas gracias por toda la información, muy interesante. Y bueno, a mí Gracias. me gustaría saber cuál es tu obra favorita de alguna de las compositoras que mencionaste y por qué. Ok, bueno, una obra que le tengo mucho cariño es la obra Lagrime Mie, se llama como Lágrima Mía, y es de Barbara Strozzi, y básicamente esa es una obra que a mí le tengo mucho cariño porque fue la primera obra de una compositora que yo conocí, y fue así como que, wow, existen las compositoras, porque pues yo entré con ser bastante niña, yo tenía 14 años cuando entré al profe. Yo me acuerdo que en una clase que se llamaba Introducción a la Música Occidental nos hablaron de Béla Bartók, que es un compositor húngaro, y yo como escuché que se llamaba Béla, yo creía que era mujer, ¿no? Y yo estaba muy contenta con Béla Bartók, llegué a mi casa, investigué y nada, que era hombre. Entonces me quedé como que traumada y dije, aquí no existen las mujeres, no existen. Y ya después de un tiempo llegó pues Bárbara Strozzi, que es del barroco, y aparte esa obra es muy bonita, o sea, es barroca, pero como que a mí siempre me sonó como algo muy moderno. Y pues yo creo que hay muchas obras de muchas mujeres que me gustan, pero esa obra le tengo un cariño especial, pienso. Gracias. Sí, gracias. Siguiente participación. Hola Gina, Hola. habías comentado al principio de la exposición que no había muchas mujeres en tu clase ¿y por qué crees que en la actualidad aún haya muy pocas mujeres en la música? Ok, sí. Yo creo que hablé mal. Yo comentaba que vimos de muy pocas mujeres en la clase, pero sí también es cierto que había muy pocas mujeres en mi clase. O sea, no sé, a lo mejor lo dije rebuscado, pero sí es cierto, sobre todo en la guitarra, que es mi instrumento, las mujeres somos una minoría muy exageradamente marcada. O sea, te estoy hablando de que en lo que yo estuve en la escuela, estuve una vez junto con una chica y luego todos los otros, no sé, esa chica se graduó y durante 5 años yo fui la única mujer en la academia de guitarras, y pues entraban hombres y hombres y hombres y así, ¿no? O sea, estábamos en la orquesta de guitarras, no éramos muchos, pero éramos 16, y de los 16 yo era la única mujer. Y la verdad, pues no sé por qué. Yo pienso que es un mundo todavía bastante, donde hay bastante desigualdad. Yo personalmente no siento que haya sufrido desigualdad en mi escuela, ¿no? Siento que mis compañeros eran pues pues personas bastante inteligentes y bastante conscientes, y no sentí como tanta desigualdad en mi círculo social, en mi escuela, con mis maestros. Pero sí es cierto que después que salí, a lo mejor en algunos otros lugares, sí era como que raro que yo fuera mujer para los otros hombres, sí era como un trato un poco distinto. No sé, a lo mejor, por algún extraño motivo, siempre si eres mujer ya, o sea, piensan que tocas feo, ¿no? Nomás porque ya te ven mujer, piensan que tocas feo, a lo mejor ya cuando tocas ya te dan una oportunidad, pero sí hay como que todavía muchos prejuicios, y yo pienso que en gran parte sí es de que venimos cargando una historia en donde las mujeres o no estaban o no eran tomadas en cuenta, o por decir ahora, sí pienso que nos hace mucho daño el no conocer la historia de estas mujeres, los prejuicios que existen en la actualidad, ¿no? Que muchas personas, tanto hombres como mujeres, o sea, se les hace rarísimo, ¿no? Una mujer directora de orquesta, una mujer guitarrista, una mujer compositora. Piensan que son como instrumentos u ocupaciones que son únicamente para los hombres porque es lo que más se ha visto, y pues pienso que en parte sí es por ese desconocimiento que tenemos de nuestra historia y de todo, pues sí, de nuestra historia y de nuestro presente, ¿no? Porque igual yo aquí en Chihuahua decía, ay, es que nomás soy yo de guitarrista, y pues en México hay muchísimas mujeres guitarristas, ¿no? Que ya, pues después, ahorita, pues gracias al cielo ya estoy conociendo a bastantes. Y pues también pienso que por eso mismo las mujeres como que no se avientan, o sea, pues como que
sientes que vas a entrar a un mundo desconocido, un mundo donde tú tienes que empezar a hacer las cosas y a lo mejor y piensan así como que no, pues qué miedo. De hecho, ya, otra vez me estoy extendiendo mucho, una disculpa, pero si se fijaron, casi siempre cuando nombraba a las compositoras que recomendaba, siempre venían hermanas, no sé, Lili Nadia Boulanger, Francesca y Settimia Caccini, las hermanas Mayori del Dame Margot y Marogli de la Edad Media. En el Renacimiento, Vittoria y Rafaela Aliotti. Era como que las mujeres tenían miedo de lanzarse a hacer lo que realmente querían, pero no, yo pienso que por eso siempre hubo hermanas como en cada periodo, como que decían, bueno, pues ya, si vamos a aventarnos y nos van a hacer algo, pues ya que nos lo hagan a las dos, ¿no? Y entre nosotras nos defendemos. Y yo pienso que es eso, que a lo mejor las mujeres se sienten como solas en un mundo donde piensan que a lo mejor no hay más, que sí hay mujeres, ¿no? Y temen el como aventarse a estar en esos ámbitos. No sé si fui clara. Sí, y también crees que dependa, por ejemplo, que del instrumento que haya más mujeres que los toquen. Pues eso, hace poquito vi una entrevista que le hicieron precisamente a la maestra Marina Tomei de la Escuela Nacional de Música, porque ella es mujer guitarrista y hablaba precisamente de eso, de que se han hecho estudios en donde dicen que las mujeres tienen como más inclinación a los instrumentos agudos. A mí me parece una teoría un poco extraña, o sea, pero ella no se la inventó, ella la buscó y esa teoría estaba hecha, de que las mujeres tienen más como que al violín, a la flauta, instrumentos como un poco más, pues no sé, femeninos, podría decirse, que más agudos, más estéticos, o sea, bueno, es que la guitarra es, hasta para tocarla es una cosa muy antiestética, ¿no? O sea, básicamente, pues tienes que abrir las piernas y subir la pierna a un banquito y quedar en una forma así toda bastante fea. Entonces, pues dicen que se suponía que las mujeres tenían como más, como que tendían a irse por los instrumentos más agudos, pero la teoría dejaba de funcionar porque eran muchísimas más las mujeres que tocaban el arpa, casi no había hombres que tocaban el arpa. Y así, o sea, es extraño porque sí, es verdad que las mujeres guitarristas son muy poquitas. Decía, ella estaba diciendo los datos de la UNAM que normalmente de los que ingresan, el 3% son mujeres a la Academia de Guitarras y que este año no ingresó ninguna. Y en el concert de aquí se ve lo mismo, o sea, de que a cada rato, de hecho ahorita yo ya egresé y ahorita hay una chavita aquí en Chihuahua que está pasando por lo mismo que yo, que es la única niña entre todos los hombres siendo profe de licenciatura. Y así, o sea, pasan muchísimos años, egresa ella y entra otra y así. Entonces, pues yo creo que eso tiene más bien que ver en que como que a lo mejor el miedo al mundo ese que es tan varonil, los únicos, o sea, las guitarras es como el tercer puesto de donde hay más poquitas mujeres y luego siguen las compositoras y las directoras de orquesta, son las únicas mujeres que son menos. Y son los puestos que son como los puestos con más liderazgo. Y es por eso como que aún pues como que el sistema que tenemos actualmente, o sea, el sistema político, social, yo qué sé, está todavía muy acostumbrado a que los líderes, pues sean hombres, ¿no? Yo me acuerdo una vez que yo dije, ay, no manches, me impacté mucho en uno de esos videos del mundo al revés, típico de que pasa un hombre y que las muchachas le chiflan y así. Y al final terminaba con un niño que iba muy ilusionado, se metía a la Casa Blanca, de que el niño quería ser presidente y se paraba enfrente de la pared y en la pared había así de que puros cuadros de los presidentes y pues eran puras presidentas. Entonces el niño como que se quedaba así como que, ay, Dios, ¿qué es esto? Y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, no, pues todavía no ha habido ninguna presidenta en Estados Unidos, todavía no ha habido ninguna presidenta en México, son muy pocos los lugares en donde hay gobernadoras o presidentas municipales, apenas ahorita están saliendo, entonces yo creo que es un camino más social que únicamente musical, todavía no hay muchas directoras de orquesta, todavía no hay muchas compositoras, todavía pues como que la sociedad tiene que acostumbrarse al cambio, pienso yo. Gracias. Por nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna participación? Yo, Laura. mi
pregunta es sobre la hermana de Mozart, o sea, ¿tuvo una trayectoria similar a la de Fanny Mendelssohn o no? La hermana de Mozart también se llamaba Mariana, como Mariana Martínez, pero le decían Nanette. Ella sí componía, pero no fue como tanto como Fanny Mendelssohn, a pesar de que sí fue como siempre el respaldo de Mozart y sí lo ayudaba como en la revisión de sus composiciones, de copista y así, pero fue un caso como tipo el de Fanny Mendelssohn, pero mucho más leve, porque no era como que ella no pudiera publicar sus obras o como que ella compusiera mucho, ella se dedicaba más bien a la interpretación. Era un poco mayor que Mozart y ella empezó a tocar piano desde antes y ella siempre abría los conciertos de Mozart. Ella iniciaba los conciertos y luego ya salía Mozart y tocaba él. Y sí componía, pero su obra fue muchísimo menor a la de Fanny y ella no tenía el impedimento, o sea, el papá de Mozart y de Nannerl también era músico, entonces él como que no veía impedimento en que ella publicara sus obras, pero la verdad es que pues es bastante más poquita y ella se dedicó más bien a la interpretación. Entonces, por eso es como un caso similar de que ella siempre estuvo apoyando a su hermano y así. A lo mejor si Mozart no hubiera existido, Wolfgang Amadeus, pues a lo mejor y ella sí hubiera tenido una carrera más prolífica como compositora, pero pues sí, más bien se dedicaba como a ayudarle a su hermano y a la interpretación. Gina, ¿puedo hacer una pregunta en referencia a lo que acabas de mencionar? Sí, claro. Con respecto, yo sé, el tema fue mujeres compositoras, ¿no? Pero sí, también acabas de mencionar algo importante que es la interpretación. Entonces, yo sé que igual, ¿no? Dicen que los que escriben la historia son los que ganan, ¿no? Las guerras y todo esto. Y en este caso, pues una sociedad tan dominada por, obviamente, los hombres, pues escribían sobre los hombres nada más, ¿no? Aunque había mujeres siempre, ¿no? Más o menos, ¿cómo andaban los números en cuanto a interpretación, en cuanto a mujeres intérpretes, aunque no sean mencionadas, más o menos, sí tenían posibilidades? Lo que yo sabía, por ejemplo, la orquesta de Vivaldi, en donde él daba clases, o sea, ahí eran mujeres, ¿no? Porque era un orfanato para mujeres, pero se sabe que de ellas varias triunfaron, porque Vivaldi se las llevaba como a giras, no solo tocaban en Italia, ¿no? Sino que empezaron a despuntar como intérpretes. Entonces, eso fue en el barroco, pero en otros periodos, más o menos, ¿cómo iban los números en cuanto a mujeres intérpretes? Casi todas las compositoras eran compositoras e intérpretes. De hecho, casi todas, pues básicamente ellas eran las que difundían su música porque pues como que no muchas personas más se las tocaban, o sea, ellas eran las únicas que se atrevían como a tocarla y casi siempre iba ligado, pero sí hubo, por decir, la mamá de las Boulanger, ella era cantante y otra compositora que mencioné, Pauline García Viardot, ella era cantante de familia de músicos donde había pues también su hermana era cantante, su hermano era cantante y así. Entonces, pienso que sí, es verdad que los números de compositoras de compositoras, no, de mujeres músicos que eran intérpretes, sí eran más altos, pero casi siempre las mujeres eran hacia el canto y por decir hasta el clasicismo, o sea, bueno, también la orquesta la de Vivaldi, la que tú mencionas, eran los conciertos, que eran a ciegas, ¿no? Que tapaban a las muchachas para que la gente no viera que ellas andaban ahí exhibiéndose y también para que no vieran que eran huérfanas y de grandes no batallaran en conseguir esposo, que de todas formas yo no sé cómo se pasa ese pequeño detalle de que, oye, soy huérfana, pues pienso que también es algo que como que tenían que decir de no a su futuro esposo, pero también tenían como que taparlas, todo tenía que ser como bastante anónimo, incluso después, pues ya en el clasicismo y así, pues las mujeres no podían presentarse en óperas, por decir, o sea, ellas eran intérpretes, pero para ellas o para lugares que no fueran teatros o lugares grandes, ¿no? A lo mejor para fiestas privadas o algo así, o algo que se viera ya como más profano, que fuera algo como más oculto, porque por decir estaban, pues en el clasicismo estuvo Farinelli, ¿no? El último Castrati bueno, clasicismo, romanticismo, que él, pues básicamente los castratis eran estos hombres que de niños les hacían la castración para que tuvieran su voz de niños para siempre y pudieran ocupar los papeles de las mujeres en las óperas. Entonces, pues sí, o sea, sí había intérpretes,
pero no era permitido que las intérpretes tuvieran conciertos en lugares como más públicos, era todo como tras bambalinas. Ok, muchas gracias. Pues, Gina, vamos a pasar a la cuestión del número musical y nos gustaría que tú presentaras la pieza, o sea, que nos hablaras un poquito de ella. Es una versión extraída o una subversión de la versión original, donde hay una cantante con la guitarra, ¿no? Entonces, aquí se hizo un arreglo para que se pudiera suplirle esta voz femenina por un violín. Entonces, ¿por qué nos podrías hablar de la pieza? Bueno, la pieza originalmente es para guitarra sola. Ujú. Es una pieza que viene en un compendio de 6 preludios, que son básicamente preludios como muy técnicos, cada uno para desarrollar distintas habilidades en la guitarra. Este es un preludio de arpegios y bueno, hay otros preludios que son preludios de ligados o preludios que tienen escalas y básicamente es como es muy técnico, pero no llega a ser un estudio porque es como muy melodioso también, tiene como una melodía muy bonita y pues son piecitas cortas dura como 2 minutos y cachito, 2 minutos 30 y son piezas pequeñas y bonitas que forman parte de los 6 preludios de Emilia Giuliani. Muchas gracias pues a todos los chicos por quedarse presentes aquí en esta plática que pues se extendió un poco porque pues es casi imposible no extenderse con estos temas, ¿verdad? Se trató de ser lo más breve posible. Y pues muchas gracias por la atención, muchas gracias por las preguntas y muchas gracias a ti, maestro, por haberme invitado aquí. Pues a mí me emociona mucho hablar de estos temas, no sé si se nota, pero sí, me causa mucha emoción y pues me causa muchísima más emoción poder compartirlo con personas que pues tienen interés. Y pues gracias. Bien, gracias. ¿Nos puedes decir cómo podemos seguir tu trabajo? Sí, claro, estoy como Música con Historia en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Si ustedes le ponen Música con Historia, ahí aparezco. Y pues en YouTube tengo varios videos de compositoras mujeres específicamente para ellas. Tengo uno de Hildegard von Bingen, uno de Emilia Giuliani,
uno de Mariana Martínez, uno de Sofía Cancino de Cuevas, la primera mujer compositora, la primera mujer que compuso una sinfonía aquí en México, y Bárbara Strozzi, y creo que ya, pero quisiera tener más. Y tengo de otros compositores y de otros temillas ahí curiosos que pienso que a lo mejor y les pueden interesar. Música como historia en todos lados, Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias, Gina. Y pues bueno, como parte de la educación 4.0, que es el eje pedagógico que hemos tratado de llevar a relevancia aquí en Creciendo, pues una de las partes que incluye es la evaluación, por supuesto. La evaluación es parte del proceso de educación. Y no se preocupe, nada más es como un juego, porque la educación 4.0 menciona entre sus apartados la gamificación, o que también lo conocemos como ludificación. Poder hacer algunas dinámicas como de juego con los conocimientos adquiridos. Entonces, vamos a presenciar ahorita, igual le voy a decir a la licenciada si quiere jugar, está bien, pero ella va a tener todas buenas. Vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño quiz acerca de los temas que vimos, ¿sale? Entonces, con fin de pues, ver más o menos qué temas fueron de su interés, hubo datos que pudieron retener. Entonces les voy a transmitir mi pantalla. Va, muy bien. Vamos a empezar.
Les agradezco muchísimo a todos por haber participado. De nuevo, muchas gracias, licenciada Gina, y de verdad gracias por el esfuerzo, porque a veces este medio también es complicado con el internet y todo esto, pero de verdad, muchas gracias. Eres una persona muy accesible y sobre todo se ve que tienes un gran gusto por compartir lo que sabes y eso es invaluable. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ti, maestro, y a todos. Y una disculpa de verdad por lo que sucedió. Nunca me había sucedido algo así, que se fue la luz y se fundió el módem. O sea, cuando tenía que pasar, pero bueno. Muchas gracias por la espera y una disculpa, pero la verdad que se salió de mis manos. No, gracias a ti. Gracias, Gina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Gina. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchachos.